Darby Wessel se arregló un mechón de pelo suelto y suspiró, mirando su reflejo en el espejo antiguo. El espejo, como todo en la casa de los Lloyd, tenía una historia que Cordelia, su suegra, no se cansaba de subrayar en cada oportunidad. Traído de Francia en 1836, decía con mesura cada vez que notaba que los ojos de Darby se detenían en él. El espejo reflejaba en silencio a una mujer de 32 años con ojos cansados del color de un cielo tormentoso. Darby se pasó la mano por la blusa de seda. Elegir la ropa para las cenas familiares en casa de los Lloyd era un ritual con reglas claras. Nada de colores llamativos, nada de descuidos, siempre impecable. El reloj antiguo del vestíbulo dio 7 campanadas. Darby se estremeció. Llegar tarde a cenar se consideraba una falta de etiqueta imperdonable. Cogió los pendientes de perlas de la mesa, regalo de Henning por su primer aniversario, y se los puso rápidamente. Los tiempos en que tales gestos parecían sinceros habían quedado atrás. Al bajar la amplia escalera, Darby oyó voces apagadas procedentes del comedor. Cordelia y Henning ya estaban sentados a la mesa, y su conversación se interrumpió cuando ella cruzó la habitación. «Darby, cariño, empezábamos a preocuparnos», dijo Cordelia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su suegra estaba sentada a la cabecera de la mesa, con un vestido azul oscuro, un collar de perlas al cuello y el pelo plateado impecablemente peinado. «Siento el retraso». Darby tomó asiento frente a Henning, que apenas levantaba la vista de su copa de vino. «Esta noche tenemos ostras de Nueva Orleans», dijo Cordelia, indicando a la camarera que sirviera el primer plato. «Una receta de la familia Lloyd, transmitida de generación en generación». Darby asintió, incapaz de fingir admiración. Había oído la historia de la receta al menos 20 veces en sus 3 años de matrimonio. Miró a su marido, que hoy parecía especialmente distante. Henning Lloyd, descendiente de una de las familias más antiguas de Nueva Orleans y profesor de historia del arte, había sido una vez objeto de su sincera admiración. Su aspecto aristocrático, altura alta, palidez noble, rasgos finos heredados de su madre y sus profundos conocimientos de literatura y arte habían conquistado a Darby cuando se conocieron en una conferencia literaria en la universidad. «Pareces cansado, cariño», dijo Darby, intentando entablar conversación. «Un largo día en la universidad», respondió Henning brevemente, sin dar más detalles. «Henning está preparando una nueva exposición en la galería», intervino Cordelia. «Le está ocupando mucha energía». Darby observó para sus adentros que era la primera vez que oía hablar de una nueva exposición. Antes, Henning había compartido con ella todos sus planes e ideas. Ahora se enteraba de sus proyectos por Cordelia. La cena siguió a su ritmo habitual, Cordelia dominando la conversación, Henning respondiendo con frases cortas y Darby intentando mantener la conversación, sintiéndose una extraña para el dúo. «Por cierto, Darby, ¿has preparado la lista de invitados para la recepción del próximo viernes?», preguntó Cordelia, secándose los labios con una servilleta. «¿Recepción?». Darby frunció el ceño. No sabía lo de la recepción. Cordelia intercambió una mirada con su hijo. «Henning, ¿no le has dicho a tu mujer lo de la fiesta? Es la tradicional fiesta de otoño de los Lloyd». «Debo de haberlo olvidado», murmuró Henning, evitando la mirada de Darby. «No es de extrañar, dada tu carga de trabajo», dijo Cordelia en voz baja, pero Darby captó una nota de reproche en su voz, no hacia Henning, sino hacia sí misma, como si de alguna manera debiera conocer una tradición familiar de la que nadie le había informado. «Haré la lista mañana», dijo Darby, sintiendo una irritación familiar. «¿A cuántas personas esperamos?». «Unas 50», respondió Cordelia. «Solo los amigos más íntimos de la familia». 50 amigos íntimos era otra característica de la vida en la casa de los Lloyd que Darby nunca podía aceptar del todo. Para ella,
5 o 6 personas podían ser íntimas, no más. Después del plato principal, Henning se levantó bruscamente de la mesa. «Si me disculpan, tengo que hacer una llamada», dijo, y salió rápidamente del comedor. Darby le siguió con la mirada. Por tercera vez en la semana, Henning abandonó la mesa antes de que terminara la cena. ¿A quién llamaba? Antes no tenían secretos el uno para el otro, pero en los últimos meses, Henning se encerraba en su despacho cada vez con más frecuencia para mantener conversaciones confidenciales. «Últimamente está muy ocupado», dijo Cordelia con una sonrisa comprensiva, como si leyera la mente de Darby. «Los asuntos familiares necesitan atención». «¿Qué clase de asuntos familiares?», preguntó Darby, intentando que su voz sonara natural. «Oh, se trata del Consejo de Administración de los Lloyd», contestó Cordelia insegura. «Nada que pueda interesarte, querida». Así terminaban siempre los intentos de Darby por saber más sobre los asuntos de la familia, con un cortés pero firme rechazo. En 3 años de matrimonio, nunca había estado al tanto de los entresijos de los asuntos familiares, que, a juzgar por la frecuencia de las reuniones y conversaciones, ocupaban la mayor parte del tiempo de su marido. Cuando Henning volvió al postre, el tradicional budín de pan con salsa de bourbon, su humor había mejorado notablemente. «¿Buenas noticias?», preguntó Darby. «Acabo de resolver un pequeño asunto», contestó Henning con una leve sonrisa. No era nada especial. Después de cenar, se dirigieron al salón para tomar el té de la tarde, otra tradición estrictamente observada en la casa de los Lloyd. Darby se sentó en una silla junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos de sol coloreaban el jardín con tonos dorados. Antes, el jardín había sido su vía de escape. Podía pasear durante horas entre las viejas magnolias y camelias, saboreando los raros momentos de soledad. Ahora incluso el jardín le parecía ajeno. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Un hombre alto, de mediana edad y barba bien recortada, entró en el salón. «Tadeus, querido», Cordelia se levantó para recibir a su invitado. «Hoy no te esperábamos». «Pido disculpas por la intrusión, Cordelia», respondió el hombre, besando la mano de la casera. «El asunto es urgente». Henning se levantó rápidamente y estrechó la mano de la invitada. «Tadeus, me alegro de verte. Vamos al estudio». Darby observó la escena con creciente desconcierto. Thaddeus Bramble era el abogado de la familia y ella lo había conocido en varios actos oficiales, pero nunca lo había visto hacer una visita imprevista por la noche. «Siento interrumpir la fiesta del té». Thaddeus se inclinó ligeramente hacia Darby. «Señora Lloyd, está usted especialmente guapa esta noche». «Gracias, señor Bramble», respondió Darby automáticamente, notando la tensión en su mirada. Henning y Thaddeus se retiraron al estudio, cerrando la puerta firmemente tras ellos. Cordelia fingió que no había ocurrido nada extraño y siguió hablando de su próxima cita, pero Darby pudo verla lanzando miradas ansiosas por el despacho. Al cabo de casi 1 hora, Henning y Thaddeus regresaron. Henning tenía la cara más pálida que de costumbre y Thaddeus parecía tenso. «¿Va todo bien?», preguntó Darby a su marido. «Por supuesto», respondió Henning con demasiada rapidez. «Solo algunos trámites relacionados con la propiedad familiar. ¿A estas horas?». Darby no pudo resistirse. «Los negocios no siempre siguen el horario laboral, querida», intervino Cordelia. «Thaddeus, ¿te quedas a tomar un brandy?». «Por desgracia, debo declinar la invitación», respondió el abogado. «Tengo otros asuntos que atender». Cordelia, Henning, los saludó a ambos con la cabeza. La señora Lloyd, otra leve reverencia a Darby, y se marchó. Cuando Thaddeus se marchó, el ambiente en el salón se volvió aún más tenso. Henning bebía brandy en silencio, Cordelia repasaba las listas para la próxima recepción y Darby se sentía como una extra en la película. «Creo que me iré a mi habitación», dijo al fin. «Había sido un día agotador.
Por supuesto, querida. Cordelia esbozó su característica sonrisa. Descansa un poco. Mañana tenemos mucho que hacer. Henning solo asintió, sin apartar los ojos de su brandy. Subiendo las escaleras, Darby recordó cómo Henning la había acompañado una vez a su dormitorio, cómo habían hablado durante horas antes de dormirse. Ahora sus dormitorios estaban en alas distintas de la casa. Por comodidad, como había explicado Henning hacía unos meses, cuando sugirió el cambio. Tú te levantas muy temprano para ir a trabajar y yo a menudo me quedo hasta tarde. No quiero molestarte. Una explicación razonable que ella había aceptado entonces sin objeciones, demasiado cansada de la tensión constante en su relación como para luchar por la apariencia de intimidad. Al entrar en su habitación, Darby cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que la tensión del día por fin la liberaba. Aquí, en el único lugar de la casa donde no se sentía la omnipresente influencia de Cordelia, podía ser ella misma. Darby se acercó a la ventana y descorrió la pesada cortina. La ventana de su dormitorio daba al rincón más alejado del jardín, donde podía ver una pequeña estructura entre los viejos robles, un viejo cenador casi oculto por la hiedra. Hacía una semana que había visto allí a Henning hablando con un hombre extraño. Estaban demasiado cerca, sus posturas tensas, y aunque Darby no pudo oír la conversación, vio que Henning le entregaba un sobre al hombre y luego éste se marchaba rápidamente por una puerta lateral del jardín. El cenador estaba vacío ahora, pero la sombra de sospecha que había persistido aquella tarde nunca abandonó a Darby. Algo estaba ocurriendo en casa de Lloyd, algo de lo que ella estaba cuidadosamente protegida. Recordó la inusual visita de Thaddeus hoy, los rostros tensos de los hombres tras la conversación en el estudio, y no era la primera visita extraña en el último mes. En 3 ocasiones, Darby había sorprendido a Henning con desconocidos cuyas conversaciones se habían interrumpido inmediatamente cuando ella apareció. Las respuestas de Henning a todas las preguntas eran vagas: colegas de la universidad, viejos amigos de la familia, socios de negocios. Darby se sentó ante un pequeño escritorio y abrió un cajón. Dentro estaba el pequeño cuaderno encuadernado en piel que había comprado hacía 15 días. En la primera página, con letra pulcra, estaba escrito: Curiosidades en casa de los Lloyd. Lo que seguía era una lista de fechas, nombres, los pocos que podía reconocer, y breves notas sobre sucesos y conversaciones inusuales de los que había sido testigo. Hasta el momento la lista no era larga, pero el instinto le decía a Darby que estaba a punto de ocurrir algo importante. Añadió la fecha de hoy y anotó: visita de Thaddeus Bramble, sobre las 8 de la tarde. Conversación urgente en el estudio. H. parecía ansioso tras la conversación. Mención de propiedad familiar. Darby cerró el cuaderno y lo volvió a guardar en el cajón, debajo de una pila de cuadernos con apuntes de clases. Enseñaba literatura americana moderna en la misma universidad en la que trabajaba Henning, aunque rara vez se cruzaban en el campus. Sus departamentos estaban en edificios diferentes. Darby se puso el camisón y se sentó en el borde de la cama, mirando pensativa la fotografía de la boda que había en la mesilla de noche. Desde el fondo oscuro, 2 personas felices la miraban, ella con un sencillo pero elegante vestido blanco y Henning con un clásico smoking, ambos sonrientes, llenos de esperanza y planes. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo había empezado su matrimonio a convertirse en esta fría formalidad? Darby no podía señalar un momento concreto. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Primero, Henning empezó a quedarse en la universidad más a menudo, luego hubo asuntos familiares que requerían su atención. Después Cordelia empezó a invitarles a cenas más a menudo, que poco a poco se convirtieron en obligatorias. De forma imperceptible, Darby se vio arrastrada a la órbita de la familia Lloyd, donde cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, eran juzgados en una escala invisible de conformidad con la tradición.
Darby se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a las rarezas de las últimas semanas. ¿Por qué Henning se reunía con extraños en el rincón más alejado del jardín? ¿De qué asuntos familiares seguía hablando Cordelia? ¿Por qué venía el abogado de la familia de visita urgente por la noche? La solución llegó de repente, como si las piezas del rompecabezas por fin encajasen. Darby ya no podía limitarse a observar y esperar explicaciones. Tenía que buscar activamente las respuestas. Durante demasiado tiempo había dejado que la familia Lloyd dictara las reglas, durante demasiado tiempo había aceptado excusas y medias verdades. Mañana comenzaría su propia investigación. Empezaría a hacer preguntas, no directamente a Henning o Cordelia, eso sería demasiado obvio, sino a otras personas, los colegas de Henning, los antiguos sirvientes de la casa, los vecinos. Observará más de cerca, escuchará con más atención y descubrirá lo que ocurre en la familia de la que formalmente forma parte, pero en la que siempre se ha sentido como una extraña. Con esa decisión, Darby se sumió finalmente en un sueño intranquilo, sin saber que su pequeña investigación la llevaría a descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. La mañana recibió a Darby con el suave sol de octubre filtrándose a través de las pesadas cortinas. Se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La decisión de ayer de iniciar su propia investigación había cristalizado en un plan de acción concreto. El primer paso era registrar el despacho de Henning, una medida arriesgada pero necesaria. Darby conocía de memoria el horario de su marido. Hoy tenía conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, seguidas de una reunión de departamento que normalmente se alargaba hasta la noche. Cordelia tenía que asistir a un desayuno benéfico en el Picante Club y pasar allí la mayor parte de la tarde. Cuando bajó a desayunar, Darby se encontró con que Henning ya se había marchado, dejando una nota. Reunión temprano con el decano. Volveré tarde. Caca. Incluso su letra parecía extraña, líneas secas y espasmódicas en lugar de los trazos suaves de antaño. Cordelia, contrariamente a su costumbre habitual, estaba desayunando en la terraza. Al ver a su cuñada, dejó a un lado el periódico y esbozó su habitual sonrisa fría. «Buenos días, Darby. Te has levantado tarde esta mañana». «No he dormido bien», respondió Darby con sinceridad mientras se servía una taza de café. «No es de extrañar después de las noticias de anoche», dijo Cordelia como si estuvieran hablando de algo de conocimiento común. «¿Qué noticias?». Darby se quedó paralizada con la taza en la mano. Cordelia la miró ligeramente sorprendida. «¿Henning no te lo ha dicho? Thaddeus trajo ayer los documentos sobre el estado de Willow Grove. La cripta familiar necesita una restauración urgente. Willow Grove es el antiguo cementerio de la familia Lloyd, a las afueras de la ciudad, que Darby solo ha visto una vez, poco después de su boda. Un lugar lúgubre rodeado de sauces centenarios, con una enorme cripta de piedra en el centro. ¿Restauración?, intervino ella. ¿Cuál es el problema? Hay grietas en los cimientos, explicó Cordelia. Y dado que tenemos una ceremonia a la que asistir, se detuvo de repente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué ceremonia? Darby sintió que la ansiedad crecía en su interior. Solo el recuerdo anual de los antepasados, dijo Cordelia con indiferencia. Nada especial. Cuando Cordelia se marchó, Darby se apresuró a ir al despacho de Henning. La puerta estaba cerrada, como esperaba, pero Darby tenía una llave de repuesto. Henning se la había dado el primer año de matrimonio, cuando no había escondido nada. El estudio de Henning era el epítome de la estética victoriana. Paneles de madera oscura en las paredes, enormes estanterías llenas de folios antiguos, un pesado escritorio junto a la ventana. Darby decidió proceder metódicamente. Lo primero que hizo fue examinar el escritorio. A finales de octubre había una fecha marcada en rojo. ER, medianoche. Willow Grove, medianoche.
Podía estar relacionado con la ceremonia que Cordelia había mencionado. Darby comprobó los cajones del escritorio. La mayoría no estaban cerrados y contenían el material de oficina habitual. Sin embargo, el cajón inferior derecho no se movía. Estaba cerrado. Buscó rápidamente una llave por el despacho. Su mirada se posó en un libro antiguo de la estantería superior, Genealogías de los Estados del Sur. Darby se puso de puntillas y sacó el pesado tomo. Cuando lo abrió, descubrió que en su interior había un hueco que contenía una pequeña llave. El corazón de Darby latió más deprisa cuando la llave se deslizó perfectamente en la cerradura del cajón. Dentro había una carpeta con la etiqueta Restauración Willow Grove y varios sobres. Darby abrió la carpeta. Dentro había dibujos de la cripta, estimaciones y extraños diagramas que parecían círculos rituales con símbolos. Dejó la carpeta a un lado y cogió uno de los sobres. Dentro había fotografías antiguas, instantáneas en blanco y negro de un grupo de personas con túnicas oscuras alrededor de la cripta. Las personas de las distintas fotos eran diferentes, pero la pose era la misma, un círculo alrededor de la cripta, con los brazos en alto. Parecía una especie de ritual. En una de las últimas fotos, Darby se sorprendió al reconocer a los jóvenes Henning y Cordelia. Junto a ellos había un hombre al que Darby no esperaba ver, Octavius Reed, un viejo amigo de la familia que había desaparecido misteriosamente de su círculo social hacía unos años. El sonido de la puerta principal hizo que Darby se sobresaltara. Rápidamente volvió a meter las fotos en el sobre, colocó todo en su sitio y cerró el cajón. Salió del estudio y se dirigió a las escaleras, donde se encontró con Adelina, la anciana criada. «Señora Lloyd», asintió Adelina con respeto, «¿busca algo?» Iba a coger un libro del estudio, pero me acordé de que estaba cerrado, mintió Darby. He oído que la familia va a celebrar una especie de ceremonia en Willow Grove. Darby intentó que la pregunta sonara natural. El rostro de Adeline cambió al instante, una mezcla de aprensión y recelo. No me corresponde a mí hablar de tradiciones familiares, señora. Bajó los ojos y se alejó apresuradamente. Darby decidió que necesitaba más información y sabía a quién acudir. Octavius Reed podría conocer las respuestas. Darby averiguó que impartía clases de antropología en la Universidad de Tulane. Sin perder tiempo se dirigió allí. Encontró a Octavius Reed en su despacho, un hombre canoso con chaqueta de tweed inclinado sobre una pila de papeles. ¿El profesor Reed? Darby llamó a la puerta abierta. El hombre levantó los ojos y la miró detenidamente. «Sí, ¿qué puedo hacer por usted?» «Me llamo Darby Wessel, quiero decir Lloyd», tartamudeó. Octavius se quedó inmóvil con la mirada fija. «S.R.A. Lloyd, la esposa de Henning. Entra y cierra la puerta. Vine solo. Y tengo preguntas». «Supongo que sí». Octavio se recostó en su silla. ¿Por qué otra razón la esposa de Henning Lloyd buscaría una reunión con el hombre que su marido había apartado de su vida? ¿Sabe por qué estoy aquí? Puedo adivinarlo. Has empezado a notar cosas extrañas, conversaciones que se detienen cuando apareces, reuniones secretas. Puede que incluso te hayas topado con algo relacionado con Willow Grove. Darby se estremeció involuntariamente y Octavius asintió comprensivo. Entonces, tengo razón. Dime, ¿qué sabes de la verdadera historia de los Lloyd? Al parecer, menos de lo que pensaba. Octavius sacó una fina carpeta de la estantería. Lo que estoy a punto de mostrarte puede cambiar tu percepción de la familia a la que te has unido. ¿Estás segura de que estás preparada para ello? Darby asintió. Sí, quiero saber la verdad. Octavius abrió una carpeta y sacó un documento antiguo. Es una copia de un acuerdo realizado en el año 1823 entre Albert Lloyd y un hombre conocido solo como el maestro de ceremonias.
Esencialmente, es un contrato en el que Albert se compromete a realizar un ritual especial cada 30 años a cambio de prosperidad e influencia para su familia. ¿Ritual? ¿Qué tipo de ritual? Los detalles se difuminan con el tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma: sangre por riqueza. Los Lloyds han hecho sacrificios durante siglos para mantener su posición en la sociedad. Primero fueron los animales, luego se detuvo. No querrás decir, no lo sé con seguridad, pero las desapariciones alrededor de Nueva Orleans a menudo coincidían con las fechas de las ceremonias de Willow Grove. ¿Es por eso que cortó los lazos con su familia? Yo era joven cuando Henning me invitó por primera vez a la ceremonia. Me atraía el misterio, la atmósfera del antiguo ritual, pero poco a poco empecé a notar cosas que no podía explicar. ¿Qué estaba pasando en el sauce? El ritual de renovación del pacto. Cada 30 años, una familia debe probar su lealtad. Y si mis cálculos son creíbles, la próxima ceremonia debería tener lugar muy pronto. A finales de octubre, susurró Darby. Cordelia mencionó algún tipo de recuerdo ancestral. Nunca llaman a las cosas por su nombre, rió Octavius con amargura. Recuerdo, tradición, deber para con los antepasados, todos eufemismos para lo que en realidad es un trato con la oscuridad. Pero esto es una locura. Vivimos en el siglo XXI. No se trata de fe. Octavius sacudió la cabeza. Se trata de resultados. Mira la historia de la familia Lloyd. Ni una sola crisis importante, ni un escándalo, ni una caída de estatus en 200 años. En una ciudad donde las fortunas se hacían y se destruían con cada estación, los Lloyd permanecían inquebrantables. Darby sintió que la realidad se le escapaba de las manos. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Márchate, respondió Octavius sin vacilar. Abandona tu hogar, tu ciudad, tu estado. ¿Así de fácil? ¿Dejarlo todo? No hay forma de salvar tu matrimonio. El hombre que amabas se ha ido. Solo una cáscara, controlada por la voluntad de Cordelia y las demandas de un antiguo contrato. ¿Y si me quedo para averiguar más? ¿Para encontrar pruebas? Entonces te arriesgas al peligro. Los Lloyd no toleran amenazas a sus secretos. Darby sintió que era verdad. Podía sentir la mirada apreciativa de Cordelia, la cautela en el comportamiento de su marido. Necesito pruebas, dijo con firmeza. Pruebas reales y concretas de lo que está pasando. Octavius suspiró y sacó una cajita de un cajón del escritorio. Entonces, guárdate esto. Dentro había un antiguo colgante de plata con un extraño símbolo. Un amuleto protector. Puede que sea superstición, pero en un mundo donde los rituales antiguos tienen resultados reales, prefiero no arriesgarme. Darby se puso el colgante y lo escondió bajo la blusa. Muchas gracias. ¿Hay algo más que deba saber? Investiga la historia familiar, la verdadera historia. Y mira a los herederos. Cordelia tuvo 3 hijos. Henning es el más joven. Su hermano y hermana mayores abandonaron la familia en extrañas circunstancias. Oficialmente habían elegido su camino, pero nadie los había visto desde su partida. Darby sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Crees que...? No estoy diciendo nada. Es que cada generación de Lloyds siempre ha tenido un solo heredero. Los demás desaparecieron. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Darby dirigiéndose a la puerta. Porque una vez fui amigo de Henning, un verdadero amigo antes de que cambiara, y porque me juré a mí misma hacer todo lo posible para asegurarme de que nadie más resultara perjudicado por los secretos de los Lloyd. Darby salió del estudio, decidida a encontrar más pruebas y averiguar qué ocurría realmente en la familia Lloyd. A la mañana siguiente, Darby se despertó sintiendo como si un enorme peso hubiera descendido sobre sus hombros. El encuentro con Octavius Reed había dejado más preguntas que respuestas, y ahora cada detalle en la casa de los Lloyd parecía una señal ominosa, cada mirada una sospecha, cada susurro
una conspiración. Estaba tumbada en la cama, mirando el patrón de sombras del techo y acariciando distraídamente el colgante de plata que ahora llevaba bajo la ropa. ¿Quién habría pensado que ella, una profesora de literatura racional, buscaría protección en amuletos? Sin embargo, tras su conversación con Octavius, el mundo a su alrededor pareció oscurecerse, revelando sus ocultos y antiguos mecanismos. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. SRA. ¿Lloyd? Era la voz de Adeline. La SRA. Cordelia le pide que baje a desayunar. Tiene un mensaje importante para usted. Gracias, Adeline, respondió Darby. Dile que bajaré enseguida. Se vistió con calma, eligiendo un austero vestido azul marino, un tono que le gustaba a Cordelia. Hoy tenía que ser muy cuidadosa para no despertar sospechas innecesarias. Al bajar al comedor, Darby encontró a Cordelia leyendo el periódico de la mañana. Su suegra estaba tan impecable como siempre. Elegante vestido de marfil, pelo perfecto y un collar de perlas al cuello. «Buenos días, querida», sonrió Cordelia con su característica sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Confío en que hayas descansado bien». «Bastante bien, gracias». Darby se sentó a la mesa, intentando parecer despreocupada. «Adeline dijo que tenías algún mensaje para mí». «Ah, sí». Cordelia dejó el periódico a un lado. «Henning y yo pensamos que deberías tomarte un tiempo libre. Las últimas semanas han sido muy estresantes y pareces agotada». Darby se puso tensa, pero intentó no mostrarlo. «¿Vacaciones? ¿A dónde sugieres que vaya?» «Nuestra cabaña en el lago Pontchartrain es el lugar perfecto para recuperarse. Tranquilidad, aire puro, sin preocupaciones. Podrías irte mañana y pasar allí 2 o 3 semanas». 2 o 3 semanas. Darby apenas podía disimular su ansiedad. «Pero tengo clases en la universidad, estudiantes. Ya he hablado con el decano de tu facultad», la interrumpió Cordelia con suavidad. «Apoya totalmente la idea. Sus clases serán transferidas temporalmente al profesor Harris». Darby sintió que le subía una oleada de indignación por dentro. ¿Cordelia estaba hablando de su trabajo a sus espaldas? ¿Desde cuándo su suegra tenía derecho a decidir cuándo debía tomarse vacaciones? «Es muy considerado por tu parte», dijo Darby lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero prefiero planear mis propias vacaciones». La sonrisa de Cordelia se tensó. «Darby, cariño, no es solo una sugerencia. Henning y yo estamos realmente preocupados por tu estado. Te has vuelto distraída, a menudo haces preguntas extrañas. Además», su voz se suavizó, «va a haber mucha actividad en la casa en las próximas semanas. Nos preparamos para un acontecimiento familiar, ¿recuerdas? Un ritual», pensó Darby. «Quieren deshacerse de ella mientras preparan la ceremonia en Willow Grove». «Me gustaría hablar de esto con Henning», dijo. «Por supuesto, querida, pero la decisión ya está tomada. Henning está de acuerdo conmigo en que necesitas descansar». En ese momento Henning entró en el comedor, con un aspecto inusualmente alegre. «Buenos días», saludó a su madre y a Darby, sirviéndose una taza de café. «¿De qué estás hablando?» «Le estaba contando a Darby nuestro plan de enviarla de vacaciones al lago», contestó Cordelia. «Quiere hablarlo contigo». Henning miró a su mujer con una expresión que Darby no pudo descifrar. Una mezcla de preocupación y... ¿culpa? «Es una muy buena idea, Darby», dijo. «Últimamente pareces cansada y un cambio de aires te sentaría bien». «No me siento cansada», replicó Darby. «Y no me gusta que hayas hablado de mi excedencia con el decano sin que yo lo supiera». «Solo expresaba mi preocupación por tu salud», replicó Henning con calma. «Como marido, tengo derecho a preocuparme por ti. Como marido, podrías haber hablado antes conmigo». Sintió Darby que le subía la ira. «No soy una niña a la que se pueda tratar con condescendencia». «Nadie cree que lo seas, cariño», intervino Cordelia con el mismo tono condescendiente que Darby odiaba especialmente.
Pero cuando una persona no mostraba signos de estrés, era deber de sus más allegados ocuparse de ella. Darby los miró a ambos, Henning evitando cuidadosamente su mirada, Cordelia mirando al frente con una leve sonrisa de superioridad. Era el plan perfecto: aislarla justo cuando empezaba a hacer preguntas, alejarla de casa, de la universidad, de posibles fuentes de información. De acuerdo, dijo Darby lentamente, decidiendo cambiar de táctica. Quizá tengas razón y necesite unas vacaciones, pero no 2 o 3 semanas. Una semana será suficiente. Cordelia intercambió una rápida mirada con su hijo. Una semana es muy poco tiempo para una recuperación completa. Sugiero un compromiso, dijo Darby. 10 días, no más. Y me iré el viernes. Tengo que terminar unas cosas en la universidad. Henning asintió antes de que Cordelia pudiera objetar. Es razonable. 10 días y me iré el viernes. Cordelia apretó los labios, pero asintió. Lo que tú digas, hijo. El resto del desayuno transcurrió en un pesado silencio. Cuando Henning se marchó, citando una conferencia temprano, y Cordelia se fue a otro acto benéfico, Darby se quedó sola en la enorme casa. Solo disponía de 3 días, hoy, mañana y el jueves, para encontrar toda la información posible sobre lo que realmente ocurría en la casa de los Lloyd. Después de esta conversación, no le quedaba ninguna duda. Algo debía ocurrir en su ausencia, algo relacionado con aquella misma ceremonia en Willow Grove. Darby salió al jardín. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. El sol de octubre iluminaba suavemente los viejos robles, las magnolias y los arbustos pulcramente recortados. En el rincón más alejado del jardín, casi oculto por la hiedra, estaba el cenador donde Darby había visto a Henning con el desconocido. Cuando se acercó al cenador, vio a una mujer mayor que recortaba las ramas de la hiedra. Se trataba de Esther Pruitt, una jardinera que llevaba trabajando en la casa Lloyd más tiempo del que Darby podía recordar. Se decía que había llegado aquí de joven, bajo la tutela de los padres de Cordelia. «Buenos días, Esther», dijo Darby. La anciana se dio la vuelta y una cálida sonrisa apareció en su arrugado rostro, una de verdad, no la máscara falsa que llevaba Cordelia. «Buenos días, señora Lloyd. Hace un día precioso para pasear, ¿verdad?» «Sí», asintió Darby, acercándose. «Y por favor, llámame Darby. Después de 3 años en esta casa me gustaría un poco menos de formalidad». Esther la miró atentamente como evaluándola y asintió. «Como quieras, Darby. Hoy pareces preocupada. ¿Te ha ocurrido algo?» Darby dudó. ¿Debía confiar en Esther? La jardinera había servido a la familia Lloyd durante años, y su lealtad podría estar de su parte. Por otra parte, Darby necesitaba aliados, y algo en los ojos de esta mujer, sabia, que había visto mucho en una larga vida, inspiraba confianza. «Debe de notarse». Darby sonrió débilmente. «Estoy muy preocupada. Cordelia y Henning insisten en que vaya al lago Pontchartrain durante 10 días, a partir del viernes». Esther se quedó helada. Un segundo de tensión pasó por su rostro antes de volver a su trabajo. «El lago Pontchartrain», dijo en voz baja. «Sí, la cabaña de los Lloyd está muy aislada». «Aislada. ¿Has estado allí alguna vez, Esther?» «Hace mucho, mucho tiempo», sacudió la cabeza la jardinera. «No es el lugar más alegre, en mi opinión. Demasiado silencio, demasiadas sombras. Quieren que salga de aquí para algún tipo de ceremonia», aventuró Darby. «Algo relacionado con Willow Grove». Las tijeras de jardinería cayeron de las manos de Esther, repiqueteando estrepitosamente en el camino de piedra. La anciana se agachó rápidamente para recogerlas, pero Darby pudo ver el blanco de sus nudillos por haberlas agarrado con demasiada fuerza. «Aquí no», susurró Esther, lanzando una mirada cautelosa hacia la casa. «Ahora no. Las paredes tienen oídos, sobre todo en esta casa». «¿Cuándo y dónde podemos hablar?», preguntó Darby en voz baja. «Ven a mi cabaña esta noche, después del atardecer».
Esther señaló una pequeña estructura en el límite entre el jardín y el bosque. Cuando Cordelia y Henning estén en la cena benéfica. Darby asintió, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Allí estaré. El resto del día transcurrió en tensa expectación. Darby fingió estar ocupada preparándose para partir, haciendo la maleta, haciendo listas de los libros que se llevaría para No Bow en el lago. Henning regresó a última hora de la tarde y se mostró inusualmente solícito. Le preguntó si necesitaba ayuda para hacer la maleta y se ofreció a encargarle libros nuevos para que se los llevara. Esta repentina preocupación solo sirvió para aumentar las sospechas de Darby. Por la noche, como era de esperar, Henning y Cordelia fueron a una cena benéfica en la ciudad. En cuanto su coche desapareció tras la verja, Darby se puso un abrigo oscuro y se dirigió a la casita del jardinero. La pequeña estructura se alzaba en el límite entre el cuidado jardín y el bosque salvaje que comenzaba un poco más allá de la propiedad de los Lloyd. Una cálida luz parpadeaba en las ventanas y, cuando Darby llamó, la puerta se abrió casi al instante, como si Esther la hubiera estado esperando en el umbral. «Entra rápido». La anciana tiró de Darby hacia el interior y cerró la puerta con cuidado. «Espero que nadie te haya visto». «No lo creo», respondió Darby mirando a su alrededor. La casita era pequeña pero acogedora. Una habitación con una cama pegada a la pared, un viejo aparador, una mesita y 2 sillas junto al hogar, donde el fuego crepitaba suavemente. Olía a hierbas secas que colgaban en manojos del techo y a pan recién horneado. «Siéntate». Esther señaló una silla junto a la chimenea. «¿Te apetece un té? Tengo una infusión especial que ayuda con el miedo». «Gracias», se sentó Darby, sintiendo cómo el calor del fuego relajaba lentamente sus tensos músculos. «Creo que me vendría bien». Esther puso la tetera en el fuego y se sentó frente a Darby. «Me has preguntado por Willow Grove», dijo sin preámbulos. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo», respondió Darby con sencillez. «¿Qué ocurre allí? ¿Qué es esa ceremonia que están celebrando los Lloyd? ¿Y por qué me mandan fuera de casa con tanta insistencia en este preciso momento?» Esther se quedó mirando el fuego durante un largo momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Llevo 52 años trabajando en esta casa», dijo al fin. «Llegué aquí de jovencita a las órdenes del viejo señor Lloyd, el padre de Cordelia, y a lo largo de los años he visto muchas cosas que preferiría olvidar». Se quedó callada cuando la tetera empezó a silbar suavemente. Esther se levantó, la retiró del fuego y preparó té en una vieja tetera de barro, añadiendo una pizca de hierbas secas de una bolsita que llevaba colgada del cinturón. «La familia Lloyd es antigua y rica», continuó, sirviendo el té en tazas. «Pero no siempre fue así. Se dice que el primer Lloyd que llegó a Nueva Orleans no era más que un pequeño comerciante sin conexiones ni talento especial, pero en pocos años se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Había tenido una suerte extraña. Sus competidores habían quebrado, sus aliados habían prosperado y sus enemigos habían muerto de enfermedades y accidentes. Bainpool. Darby dio un sorbo a su té, un extraño sabor agridulce con notas de hierbas que no pudo reconocer. «¿Estás hablando del trato?», preguntó, recordando su conversación con Octavius. Esther asintió. «Eso es lo que dicen. Albert Lloyd hizo un pacto, su alma y las almas de sus descendientes a cambio de prosperidad y buena fortuna. Cada 30 años, el pacto debe renovarse de una forma especial. ¿Por medio de un sacrificio?», preguntó Darby en voz baja. La anciana la miró sorprendida. «Ya sabes más de lo que pensaba. Sí, un sacrificio. Solían ser animales, una cabra negra normalmente, pero luego…» sacudió la cabeza. «No puedo asegurarlo, solo rumores, susurros de los criados. Pero cada 30 años, en los días de la ceremonia, alguien desaparecía.
La mayoría de las veces extraños, visitantes, a veces sirvientes a los que nunca se echaba de menos. Y un día Esther hizo una pausa, como si temiera continuar. ¿Qué ocurrió un día? Darby se adelantó. Hace 30 años desapareció la novia del hijo mayor de Lloyd, el hermano de Henning, dijo Esther en voz baja. Una chica preciosa, Lillian, creo. Una semana antes de la boda desapareció. La policía la buscó, pero no encontró nada. Un mes después, el hijo mayor también se marchó. Dijeron que no podía soportar la pena. Nadie lo volvió a ver. Coincidía con lo que Darby había encontrado en los archivos de los periódicos y con lo que Octavius le había contado. Los hijos desaparecidos de Cordelia, futuros familiares misteriosamente desaparecidos. ¿Y la hermana de Henning?, preguntó Darby. Octavius Reed había mencionado que Cordelia tenía 3 hijos. Amanda, asintió Esther, una chica inteligente y guapa. Empezó a hacer preguntas después de que Lillian y su hermano desaparecieran. Demasiadas preguntas, y un día la enviaron a estudiar a Europa. Las cartas llegaron regularmente durante los primeros 6 meses, luego se detuvieron. Cordelia dijo que Amanda decidió quedarse en Francia, se casó con un artista, pero nadie volvió a verla. Darby sintió un escalofrío. Y ahora se avecinaba un nuevo ciclo, otro sacrificio. Han pasado 30 años, replicó Esther en voz baja. Es hora de pagar las facturas. Y que ahora te envíen lejos. No es un accidente, Darby. Están tramando algo. Pero no pueden... Darby vaciló, incapaz de decir el terrible pensamiento en voz alta. Soy la esposa de Henning, parte de la familia. Nadie es más importante para los Lloyds que su tratado, dijo Esther con tristeza. Cordelia nunca te ha aceptado realmente, lo sabes. Y Henning siempre ha sido el más débil de los niños, el más maleable. Hace lo que su madre le dice que haga. Darby recordó la frialdad de su marido en los últimos meses, la forma en que había evitado cuidadosamente su mirada durante el desayuno cuando se había hablado de sus «pigmé». «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Vete», dijo Esther con decisión. «Pero no al lago Pontchartrain. Es una trampa. Recoge tus cosas como ellos quieren, pero en lugar de ir al lago, vete a un lugar lejano donde no te encuentren. Empieza una nueva vida». «No puedo huir sin más», Darby sacudió la cabeza. «No ahora que he empezado a darme cuenta de lo que está pasando. Necesito pruebas, necesito saber más». «Las pruebas no te servirán de nada si estás muerta», replicó Esther secamente. «No entiendes a lo que te enfrentas. Esto no es solo superstición o juegos de familias ricas. Lo que hay detrás del tratado de los Lloyds es algo antiguo y poderoso. ¿Te lo crees?». Darby miró detenidamente a la anciana. «¿En lo sobrenatural? Creo en lo que he visto con mis propios ojos». Esther se levantó y se acercó al viejo aparador. Del último cajón sacó una fotografía raída y se la tendió a Darby. «Toma, mira esto». La fotografía amarillenta mostraba a Cordelia, no la actual, sino mucho más joven, 30 años quizá, pero con los mismos ojos fríos y la misma postura dominante. Junto a ella había un hombre alto, probablemente su marido y padre de Henning. «Esta foto fue tomada hace casi 40 años», dijo Esther. «Ahora mira esto». Sacó un pequeño recorte de periódico del bolsillo de su delantal. Darby lo desdobló. Un anuncio de una recaudación de fondos del año pasado, con una foto de Cordelia entregando un cheque a una fundación. «No entiendo», empezó Darby, pero de pronto cayó en la cuenta. Desvió la mirada de una foto a la otra. Cordelia aparecía casi idéntica en ambas fotos. La misma postura, los mismos rasgos faciales, salvo que la ropa y el pelo eran diferentes, a la moda de las distintas épocas. Pero había 40 años entre las fotos. La mujer de la segunda foto debería aparentar 70 y tantos años, pero no aparentaba más de 50. «Es imposible», susurró Darby. «Quizás sea buena genética, cirugía plástica». «Sé lo que ves con tus propios ojos»,
replicó Esther con calma. Cordelia no envejece como debería. Y esa no es la única rareza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los Lloyd siempre están en el lado ganador? ¿Por qué sus inversiones siempre dan beneficios mientras que sus enemigos desaparecen o fracasan? Darby permaneció en silencio, intentando dar sentido a lo que veía. Su mente se negaba a aceptar explicaciones sobrenaturales, pero los hechos daban una imagen aterradora. Y ahora se están preparando para una nueva ceremonia, continuó Esther. La reconstrucción de la cripta en el sauce, los extraños visitantes que acuden a la casa por la noche, las conversaciones secretas, todo sigue igual que hace 30 años. ¿Crees que están planeando? Darby vaciló, incapaz de terminar su pensamiento. No sé qué están planeando, respondió Esther con sinceridad. Pero el hecho de que insistan tanto en enviarte fuera de la casa ahora mismo no presagia nada bueno, sobre todo porque la cabaña del lago Pontchartrain, ¿qué tiene de malo? Darby se puso tensa. Ha habido algunos extraños incidentes, dijo Esther con cautela. Una joven doncella se ahogó en el lago hace 20 años. El jardinero se suicidó en el granero. La gente dice que la casa está maldita, pero los Lloyd la conservan, aunque apenas la usan. Extraño, ¿verdad? Darby sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Era una trampa. No pensaban dejarla volver. Tengo que irme, dijo con firmeza. Pero no huir. Tengo que averiguar la verdad, encontrar pruebas. Lo que está pasando en esta familia no puede quedar impune. Ten cuidado, le apretó la mano Esther. Si decides quedarte y buscar la verdad, nunca demuestres que sabes más de lo que creen. Usa una máscara como hacen todos ellos. Interpreta tu papel. La máscara, repitió Darby. Sí, parecía ser la única manera de sobrevivir en la casa de los Lloyd. Una cosa más. Esther se levantó y se acercó al armario. De un pequeño cajón sacó una botellita de cristal con un líquido oscuro dentro. Si te sientes amenazada, si te das cuenta de que sospechan algo, bébete esto. ¿Qué es? Darby cogió la botella con cautela. Un viejo remedio de mi abuela, respondió Esther enigmáticamente. Para protegerse de las fuerzas oscuras. Tal vez sea solo superstición, pero a veces la superstición existe por alguna razón. Darby pasó los 2 días siguientes interpretando el papel de esposa obediente que se prepara para partir. Hizo listas de libros, preparó maletas, discutió los detalles de su estancia en el lago con Henning, interpretando cuidadosamente el papel de resignarse a sus Dilber impuestas. Por fuera estaba tranquila, pero por dentro bullía la energía de la investigación. Mientras Henning estaba en la universidad y Cordelia ocupada con sus interminables obras de caridad, Darby había aprovechado cada minuto libre para buscar. Tras su conversación con Esther, supo con certeza que no iría a la cabaña del lago Pontchartrain. En lugar de eso, necesitaba reunir suficiente información para averiguar exactamente qué tramaba la familia Lloyd y encontrar una forma de protegerse. El jueves, cuando solo quedaba un día para su partida, Darby decidió dar un paso arriesgado. Después de esperar a que la casa estuviera vacía, entró de nuevo en el estudio de Henning. Esta vez no solo estaba interesada en el cajón cerrado del escritorio, sino también en la caja fuerte, que sabía que estaba oculta tras un cuadro de la antigua mansión Lloyd. Al apartar el pesado cuadro con marco dorado, Darby vio una pequeña caja fuerte con cerradura electrónica. Por supuesto, no sabía el código, pero tenía una idea. Durante sus años juntos, se había dado cuenta de que Henning, a pesar de su secretismo en otros asuntos, solía utilizar la misma combinación de números para sus contraseñas, fechas asociadas a la historia familiar. Darby probó varias combinaciones: el año de fundación de la casa, la fecha de nacimiento de Cordelia, el año en que los Lloyd llegaron por primera vez a Nueva Orleans. Nada funcionó. Entonces recordó la información que había recibido de Octavius y Esther.
Cada 30 años la familia celebraba un ritual especial. Introdujo el año en que debía celebrarse el ritual anterior y la cerradura hizo clic. Dentro de la caja fuerte había documentos, un antiguo libro encuadernado en cuero y una pequeña caja de madera oscura. Darby empezó con los documentos. Resultaron ser certificados de nacimiento y defunción de miembros de la familia Lloyd a lo largo de varias generaciones. Lo extraño era que las fechas de defunción de muchos de los Lloyd coincidían o estaban a una semana de los ciclos de 30 años que Octavius había mencionado. Darby abrió el libro. Era un diario, escrito con letra pequeña y pulcra. Las primeras entradas databan del siglo XVIII y pertenecían a Albert Lloyd, el fundador de la dinastía. El lenguaje era anticuado, florido, pero Darby captó enseguida lo esencial. Hoy he conocido a aquel que prometió fuerza y prosperidad a mi clan. El precio es alto, pero ¿podría ser de otro modo? Sangre por fortuna, alma por prosperidad. He firmado el tratado con mi sangre y la de mis descendientes. A partir de ahora, el clan Lloyd prosperará, pero cada 30 años debemos pagar tributo al maestro de ceremonias. Darby siguió leyendo con creciente horror. El diario pasó de un cabeza de familia a otro, cada uno de los cuales añadía entradas sobre los rituales realizados, los sacrificios hechos para mantener el poder de la familia. A medida que pasaba el tiempo, los sacrificios se hacían más significativos. Si las primeras entradas hablaban de animales, las últimas páginas no dejaban lugar a dudas de que los sacrificios eran humanos. Las últimas entradas fueron escritas por Cordelia. A diferencia del estilo florido de sus predecesoras, escribía de forma seca y formal. Para el 30º ciclo, se trajo la renuncia de una chica a la familia Bramble. El ritual tuvo éxito. La renovación del pacto para los próximos 30 años está asegurada. Darby cerró el diario sintiendo náuseas. Lillian, la prometida del hermano mayor de Henning, pertenecía a la familia Bramble. Thaddeus Bramble, el abogado de la familia, probablemente era pariente de ella. ¿Realmente lo sabía? ¿Lo sabían realmente todos ellos? Con manos temblorosas, Darby abrió la caja. Dentro había una extraña daga de hoja curva y empuñadura decorada con símbolos similares a los que había visto en los diagramas de círculos rituales de una carpeta del cajón de su escritorio. Junto a la daga había un pequeño frasco de líquido oscuro, demasiado parecido a la sangre apelmazada para ser una coincidencia. Al oír el ruido de un coche que se acercaba, Darby volvió a colocar rápidamente todo en su sitio, cerró la caja fuerte y devolvió el cuadro a su lugar. Apenas había tenido tiempo de salir del estudio y subir a su habitación cuando se abrió la puerta principal y la voz de Cordelia retumbó por toda la casa. «Adeline, Adeline, ¿dónde estás? Trae el té a la salita de inmediato». El corazón de Darby latía con tanta fuerza que parecía oírse en toda la casa. Se obligó a respirar lentamente, recuperando el control. Lo que había descubierto superaba sus peores sospechas. En efecto, la familia Lloyd practicaba algún antiguo ritual, haciendo sacrificios para mantener su bienestar. Y por lo que parecía, el siguiente ritual iba a celebrarse muy pronto. Darby estaba sentada en el borde de la cama cuando llamaron a la puerta. «¿Sí?», dijo, intentando mantener la voz normal. La puerta se abrió y Cordelia entró, impecablemente vestida y peinada como siempre. «Querida, ¿no bajas a tomar el té?», preguntó con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Tenemos un invitado». «¿Un invitado?». Darby hizo todo lo posible por parecer interesada. «¿Quién es?». «Thaddeus Bramble», respondió Cordelia. «Ha venido a discutir algunos asuntos legales antes de que te marches. Nada complicado, solo formalidades. Formalidades». Darby se estremeció interiormente al recordar la entrada del diario sobre la chica Bramble. ¿Había tenido Thaddeus algo que ver con la desaparición de Lillian? ¿Qué papel había desempeñado en todo aquello?
Claro, ahora bajo, dijo ella poniéndose en pie. Voy a asearme. Tómate tu tiempo, sonrió Cordelia, y en esa sonrisa Darby vio ahora algo depredador. Esperaremos. Al quedarse sola, Darby se miró rápidamente en el espejo. Estaba pálida, con miedo en los ojos. Tenía que parecer tranquila, desprevenida. Una máscara, como había dicho Esther. Tenía que llevar una máscara. Darby respiró hondo unas cuantas veces, se pellizcó ligeramente las mejillas para darles color e intentó aparentar un leve interés. No podía demostrar que sabía algo. Su vida dependía de ello. Al bajar al saloncito, encontró a Cordelia, Henning y Thaddeus Bramble sentados alrededor de la mesa del té. El abogado se levantó al verla. S.R.A. Lloyd hizo una ligera reverencia. Está usted encantadora, como siempre. Gracias, señor Bramble, sonrió Darby aceptando el cumplido. Espero no haberla hecho esperar. En absoluto, intervino Henning, señalando la silla que había a su lado. Siéntate, querida. Thaddeus ha traído unos papeles para que los firmes antes de irte. Darby se sentó, observándolos a los tres con atención. Ahora que conocía la existencia del tratado, los rituales y los sacrificios, sus rostros ordinarios parecían máscaras que ocultaban algo oscuro y antiguo. ¿Qué documentos?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. No mucho. Thaddeus sacó unos papeles de un maletín de cuero. Solo un poder notarial para administrar tu parte de los bienes comunes en tu ausencia. Técnicamente, no es necesario para un viaje corto, pero dada la soledad de la casa del lago y comunicaciones poco fiables allí, el señor Lloyd consideró prudente ejecutar el papeleo. Ya veo, aceptó Darby los papeles, echando un rápido vistazo al texto. A primera vista parecía un simple poder notarial, pero había algo en la redacción que la inquietaba. La frase, en caso de que la propiedad no pueda gestionarse de forma independiente, sonaba ambigua. ¿Qué querían decir exactamente con Clinby? ¿Estaba todo bien? Henning la observó con intenso escrutinio. Sí, por supuesto, sonrió Darby, aceptando el bolígrafo de manos de Thaddeus. Es que no esperaba tantas formalidades para un viaje tan corto. Nuestra familia siempre ha prestado especial atención al aspecto legal de las cosas, dijo Cordelia, dando un sorbo a su té. Es tradición, tradición. Ahora Darby sabía lo que había detrás de esa palabra en la familia Lloyd. Firmó los documentos, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Tal vez acababa de firmar su propio juicio. Bien, Thaddeus recogió los papeles y los metió en su maletín. Ahora puedes estar tranquila sabiendo que todo está bajo control. Gracias por preocuparte. Darby lo miró fijamente a los ojos. Por cierto, señor Bramble, hace poco leí un viejo artículo de periódico sobre su familia. Creo que mencionaba a Lillian Bramble. Es pariente suya. Se hizo el silencio en la habitación. Thaddeus se quedó inmóvil. Su rostro se contorsionó por un momento antes de volver a su expresión cortés habitual. Mi prima, respondió por fin. Ella desapareció hace años. No es una historia agradable. Oh, lo siento, fingió contrición Darby. No pretendía remover recuerdos dolorosos. No pasa nada, replicó Thaddeus secamente. Fue hace mucho tiempo. Cordelia dejó la taza sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Darby, querida, ¿están listas tus maletas para salir mañana?, preguntó, cambiando claramente de tema. Casi, respondió Darby. Solo tengo que empaquetar unos cuantos libros. Puedo ayudarte si lo necesitas, se ofreció Henning, y Darby percibió una nota de ¿culpa? ¿Miedo? Era difícil saberlo. Gracias. Puedo arreglármelas, le sonrió. Ya sabes que me gusta organizar mis libros yo misma. Después de que Thaddeus se hubiera marchado, el ambiente en la casa se había vuelto aún más tenso.
Cordelia buscaba constantemente excusas para estar cerca de Darby, como si temiera perderla de vista. Henning parecía distraído y nervioso, evitando las miradas directas. Cuando Darby subió a su habitación por la noche, oyó voces apagadas procedentes del estudio de Henning. Acercándose cautelosamente a la puerta, pudo distinguir parte de la conversación. Apenas queda tiempo. La voz de Cordelia era áspera y exigente. Todo debe estar listo para la luna llena. Lo sé, madre, respondió Henning. Pero, ¿hay alguna certeza de que ella encaje? Después de todo, es mi esposa. Por eso es perfecta. La voz de Cordelia era una extraña mezcla de impaciencia y deleite. El vínculo de la sangre y el matrimonio fortalecerá el ritual, lo hará más poderoso que nunca. ¿Y si me niego? La voz de Henning sonaba insegura. Ya sabes lo que ocurrirá, replicó Cordelia con frialdad. El tratado exige su cumplimiento. Si lo rompemos, toda la familia sufrirá las consecuencias. ¿Quieres eso? ¿Estás dispuesta a ver cómo todo lo que generaciones de Lloyd han construido se convierte en polvo? Hubo una pausa, y Darby sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía delatar su presencia. No, dijo Henning al fin, y había fatalidad en su voz. Haré lo que tenga que hacer. Bien, mañana irá al lago y dentro de una semana la llevaremos a Willow Grove para la ceremonia. Parecerá un accidente, un trágico ahogamiento durante las vacaciones. Darby se alejó silenciosamente de la puerta, sintiendo que se le helaba la sangre en las venas. Ahora lo sabía con certeza. Planeaban utilizarla como sacrificio para renovar el pacto. Su propio marido había accedido, doblegándose a la voluntad de su madre y a siglos de tradición familiar. De vuelta en su habitación, Darby cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, tratando de ordenar sus pensamientos. El pánico no la ayudaría. Necesitaba un plan. Estaba claro que mañana no iría a la casa del lago. Pero, ¿a dónde ir entonces? ¿Y qué hacer con la información que había reunido? Saca su cuaderno secreto de notas y añade rápidamente todo lo que ha aprendido hoy. Luego abrió el portátil y escribió una larga carta en la que detallaba todo lo que había descubierto sobre la familia Lloyd, su tratado y sus rituales. Adjuntó fotos de varias páginas del diario que había tomado con su teléfono mientras estaba en el despacho de Henning. Darby envió la carta a 2 direcciones. Octavius Reed y una antigua amiga de la universidad, Melanie Thornton, que trabajaba como periodista en Boston. En el asunto escribió: «Abrir si me pasa algo». Guardó una copia de la carta en una tarjeta flash que escondió en el forro de su neceser de maquillaje, un objeto que seguro que llevaba consigo. Ahora tenía que decidir qué hacer mañana. ¿Huir? ¿Ir a la policía? ¿Pero con qué pruebas? Una historia sobre un antiguo tratado y sacrificios rituales sonaría como los desvaríos de una loca. No, necesitaba pruebas contundentes, algo que no pudiera ser ignorado o tachado de ficción. Darby recordó lo que Esther había dicho sobre el ritual que tuvo lugar en Willow Grove. Si pudiera conseguir pruebas directas de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Pero cómo? La ceremonia tendría lugar dentro de una semana, en luna llena. Para entonces, los Lloyd se habrían dado cuenta de que su plan había salido mal. Se le ocurrió una idea repentina. ¿Y si no intentaba escapar? ¿Y si fingía que no sospechaba nada y se iba al lago, pero solo para volver sigilosamente y pillarles por sorpresa mientras se preparaban para el ritual? Era un plan arriesgado, tal vez una locura, pero le daba la oportunidad de conseguir las pruebas que necesitaba, y lo que era más importante, le permitiría detener lo que los Lloyd habían estado haciendo durante siglos. Darby empezó a empaquetar las cosas que realmente llevaría consigo: documentos, dinero, un mínimo de ropa, cualquier cosa que pudiera necesitar para una huida rápida. Llenó el resto de las maletas con libros y ropa, dando la impresión de que realmente se estaba preparando para unas vacaciones en el lago. En el pequeño bolso que escondía debajo de la cama, metió una grabadora,
una cámara de fotos, unas barritas energéticas, una linterna, y tras dudarlo un momento, la botellita de líquido oscuro que le había dado Esther. No creía en las defensas mágicas, pero ahora estaba dispuesta a utilizar cualquier ayuda que pudiera conseguir. Terminados los preparativos, Darby se tumbó en la cama, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había aprendido. El antiguo tratado, los rituales, los sacrificios, el papel de Henning en todo ello. ¿Cómo podía el hombre al que una vez había amado convertirse en partícipe de este horror? ¿O siempre había sido así, simplemente bueno ocultando su verdadera naturaleza? No fue hasta la mañana cuando cayó en un sueño intranquilo en el que corría por el interminable laberinto de un antiguo cementerio, perseguida por sombras envueltas en largas capas. Al despertar con las primeras luces del día, Darby se sentía inquieta pero decidida. Hoy empezaba un juego en el que se jugaba la vida. Se vistió con un sencillo vestido verde oscuro, se recogió el pelo en un moño y bajó a desayunar, dispuesta a desempeñar el papel de esposa obediente hasta el último momento. Henning y Cordelia ya estaban sentados a la mesa, enfrascados en una conversación informal que se interrumpió con su aparición. «Buenos días, querida». Henning se levantó para apartarle la silla, un gesto de cortesía que ahora le parecía una cruel parodia. «¿Has dormido bien?» «Bien, gracias», mintió Darby, tomando asiento. «Todo está listo para salir. Las maletas están en el pasillo». «Maravilloso», sonrió Cordelia con su fría sonrisa. «Estoy segura de que las vacaciones te sentarán bien. El aire junto al lago es mágico». «Seguro que lo es». Darby dio un sorbo a su café, observándolas por encima de su taza. «¿Cuándo nos vamos?» «Justo después de desayunar», respondió Henning. «Te llevaré yo mismo. Quiero asegurarme de que te has instalado bien». «Por supuesto», pensó Darby. «Quieres asegurarte de que caigo en una trampa de la que no puedo salir». «Es muy considerado por tu parte», dijo en voz alta. El desayuno continuó en un ambiente tenso de conversación cortés. Darby hablaba de los libros que pensaba leer, de los paseos por el lago, de cómo estaba deseando ver la puesta de sol sobre el agua. Interpretaba el papel de esposa desprevenida que espera ansiosa unas vacaciones y, a juzgar por las caras relajadas de Henning y Cordelia, lo hacía de forma convincente. «Bueno, pongámonos en marcha», dijo Henning al fin, mirando su reloj. «El viaje durará unas 2 horas y me gustaría estar de vuelta antes de que anochezca». «Por supuesto», se levantó Darby. «Voy a por mi bolso». Subiendo a su dormitorio, comprobó rápidamente el contenido del pequeño bolso escondido bajo la cama. Luego, sacó el teléfono y envió un breve mensaje a Octavius. «Cambio de planes. Voy al lago, pero volveré discretamente. Nos vemos dentro de 3 días en tu oficina, a las 2». A continuación borró el mensaje del historial y bajó las escaleras, donde Henning ya esperaba junto al coche. Sus maletas estaban cargadas en el maletero. Cordelia estaba de pie en el porche, despidiéndolos con la mirada. Darby se acercó a su suegra y la abrazó, un gesto que nunca había hecho antes. «Adiós, Cordelia», dijo, sintiendo que se ponía tensa por la sorpresa. «Gracias por preocuparte». «Cuídate, querida», contestó Cordelia, recuperando rápidamente la compostura. «Y disfruta de tu tiempo libre. Te lo has ganado». «Oh, sí», pensó Darby mientras subía al coche. «Realmente me lo merezco, y sin duda obtendré lo que merezco, la verdad sobre la familia Lloyd y la liberación de sus oscuros secretos». El coche arrancó, llevándola lejos de la mansión Lloyd hasta el lago Pontchartrain, donde pensaban que le esperaba el destino de las anteriores víctimas de su antiguo pacto. Pero Darby tenía un plan propio y estaba decidida a llevarlo a cabo. Darby regresó a la mansión Lloyd una semana después de su bis al lago Pontchartrain. En esos 7 días había conseguido muchas cosas.
En lugar de quedarse en la ominosa casa del lago, le pidió a Henning que la dejara en una pequeña tienda donde supuestamente quería comprar algunas revistas de lectura. En cuanto el coche dobló la esquina, Darby tomó un taxi hasta un motel cercano, donde se alojó con un nombre falso. Desde allí se puso en contacto con Octavius Reed, que la ayudó a acceder a archivos históricos que no estaban a disposición de los usuarios habituales de las bibliotecas. Juntos se sumergieron en la investigación de la historia de un antiguo culto estrechamente relacionado con la fundación de Nueva Orleans, un culto basado en la idea de intercambiar sacrificios por prosperidad y poder. Darby también se reunió con Melanie Thornton, su amiga periodista que había volado inmediatamente desde Boston tras recibir una inquietante carta. Melanie ayudó a Darby a sistematizar las pruebas que había reunido y a elaborar un dossier detallado sobre la familia Lloyd, que incluía información sobre misteriosas desapariciones relacionadas con las fechas de sus rituales. Con la ayuda de los antiguos contactos de Octavius, pudieron acceder a los registros del archivo policial, que guardaba los expedientes de personas desaparecidas de los últimos 100 años. La imagen que surgió fue espeluznante. Cada 30 años, en el mismo periodo, desaparecía una persona relacionada de algún modo con la familia Lloyd. El último día de sus posiva, Darby había regresado en secreto a la ciudad y se había alojado en un pequeño hotel no muy lejos de la casa de los Lloyd. Sabía que esta noche sería la tradicional cena familiar en la que se reunirían todas las figuras clave de su siniestro plan. Llegó la noche del viernes. Darby estaba de pie frente al espejo de su habitación de hotel, preparándose para la confrontación final. Había elegido un estricto vestido negro que la hacía parecer segura y serena. Llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero elegante. En sus ojos se leía la determinación de un hombre preparado para la batalla. Sobre la cama había una gruesa carpeta llena de los resultados de su investigación de una semana. Copias de documentos, fotografías, declaraciones de testigos, recortes de periódico. Cualquier cosa que pudiera echar por tierra la centenaria conspiración de la familia Lloyd. Darby cogió la carpeta, la metió en el bolso y salió de la habitación. Melanie la esperaba en el vestíbulo del hotel. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó su amiga con preocupación en la voz. «Podría ir contigo». «No», respondió Darby con firmeza. «Tengo que ser yo, sola. Ese es su escenario, la víctima solitaria que regresa a la guarida de los depredadores. Solo que en su versión tengo que estar indefensa, pero vamos a cambiar el final de esta historia. Ten cuidado», la abrazó Melanie con fuerza. «Y recuerda, si no vuelves en 2 horas, llamaré a la policía y entregaré una copia del expediente a las autoridades». «Volveré», dijo Darby con seguridad. «Hoy termina el poder de la familia Lloyd sobre mi vida». El taxi se detuvo una manzana antes de la mansión. Darby prefirió caminar la distancia restante, recogiendo sus pensamientos. La tarde de otoño era fresca. Las hojas crujían bajo sus pies y la luna, casi llena, iluminaba la calle con una suave luz plateada. Mañana iba a celebrarse una ceremonia en el bosque de sauces, pero Darby sabía que nunca llegaría a eso. Al acercarse a las puertas de la mansión, respiró hondo y pulsó el botón del vídeo interfono. «¿Quién es?», sonó la voz del mayordomo. «Soy yo, Darby. Ya he vuelto». Tras una breve pausa, la puerta se abrió. Mientras subía por el largo camino de entrada a la casa, Darby sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero no tenía miedo, solo una fría determinación. El mayordomo la recibió en el porche, apenas disimulando su sorpresa. «S.R.A. Lloyd, nosotros no la esperábamos tan temprano. El señor Lloyd dijo que la recogería mañana en el lago». «Ha habido un cambio de planes, James», respondió Darby con calma. «¿Está la familia en el comedor?» «Sí, señora.
Están cenando con el señor Bramble y el profesor Winston. El profesor Winston. Darby había oído el nombre a Octavius, un experto en cultos antiguos, asociado con la familia Lloyd desde hacía décadas. Aparentemente se estaban preparando para la ceremonia de mañana. No me anuncies, dijo Darby. Quiero darte una sorpresa. El mayordomo asintió vacilante y se hizo a un lado, dejándola entrar en la casa. Darby atravesó el vestíbulo hasta el comedor, donde se oían voces y el tintineo de los cubiertos. Se detuvo ante la puerta, respiró hondo por última vez y entró. Los 5 comensales se quedaron paralizados cuando ella apareció en la puerta. Henning, sentado a la cabecera de la mesa, se puso muy pálido. Cordelia, a su derecha, agarraba la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Thaddeus Bramble apenas disimulaba su alarma, y un hombre mayor con barba canosa, a quien Darby no conocía pero supuso que era el profesor Winston, la miraba con indisimulada curiosidad. La quinta persona de la mesa era Malcolm Gray, primo de Henning y miembro de la junta directiva de la fundación familiar. Darby, Henning, fue el primero en romper el silencio, intentando sonreír. ¡Qué agradable sorpresa! No te esperábamos hasta mañana. He decidido volver antes, respondió Darby con calma, acercándose a la mesa. Espero no interrumpir una conversación importante. En absoluto, querida, intervino Cordelia, recuperando rápidamente la compostura. Estábamos hablando un acto benéfico. James, prepara otro sitio para la señora Lloyd. El mayordomo asintió y se marchó, y Darby ocupó la silla libre frente a Cordelia. Espero que el descanso le haya sentado bien, señora Lloyd, dijo Thaddeus Bramble, intentando romper la tensión. Parece descansada. Oh, sí, sonrió Darby. He tenido mucho tiempo para pensar e investigar. Henning se atragantó con el vino al oír la palabra investigación, y Cordelia miró a Darby con severidad. ¿Qué tipo de investigación, querida?, preguntó con fingido interés. ¿Estudiaste la flora y la fauna locales? Más bien historia local, respondió Darby. La historia de las antiguas familias de Nueva Orleans, sus tradiciones, sus tratados. Se hizo un gran silencio en la sala. El profesor Winston se adelantó con los ojos entrecerrados. ¿Le interesa la historia, señora Lloyd?, preguntó con cautela. Eso es encomiable. Más que interesada, profesor, Darby lo miró directamente a los ojos. Enseño literatura, y siempre me han fascinado las historias de tratos con las fuerzas de la oscuridad. Fausto, de Goethe, el retrato de Dorian Gray, de Wilde, y por supuesto, historias sobre pactos reales, como el que hizo Albert Lloyd en el año 1823. Malcolm Gray, que hasta entonces había estado observando en silencio, se levantó bruscamente. Creo que deberíamos posponer esta conversación, dijo tenso. La señora Lloyd había tenido un largo día y era evidente que estaba cansada. Al contrario, Malcolm, dijo Darby con calma, estoy llena de energía y preparada para la conversación más importante de mi vida. Siéntese, por favor. Para sorpresa de todos, Malcolm obedeció, aunque era evidente que no lo hacía con facilidad. El mayordomo regresó con más comida, y todos esperaron en silencio mientras preparaba un sitio para Darby y se marchaba. En cuanto se cerraron las puertas, Henning dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. Darby, no sé qué te has imaginado, pero... No he imaginado nada, Henning, le interrumpió Darby. He encontrado hechos, documentos, pruebas. La historia de tu familia está escrita con la sangre de los desaparecidos, y mañana pensabas añadir mi nombre a esa lista. Cordelia se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. Esto es absurdo. No sabes de lo que estás hablando. Henning, creo que tu mujer necesita atención médica, quizá una crisis nerviosa. Basta, Cordelia, dijo Darby con frialdad. Tus manipulaciones ya no funcionan. Sé lo del pacto.
sobre los rituales cada 30 años, sobre los sacrificios que hiciste en Willow Grove, sobre Lillian Bramble. Miró a Thaddeus, que estaba sentado mirando su plato. Sobre los otros desaparecidos, sobre su plan de utilizarme como próxima víctima. El profesor Winston tosió. Señora Lloyd, estas acusaciones son extremadamente graves. Tal vez debería... Cállese, profesor, lo interrumpió Darby bruscamente. He encontrado sus artículos sobre los antiguos cultos de Luisiana, una lectura muy informativa, sobre todo las partes recortadas de las versiones publicadas. Las copias de los originales están ahora en un lugar seguro, junto con otras pruebas. La expresión del profesor había cambiado. Ahora miraba a Darby con una mezcla de respeto y temor. Henning se levantó con las manos temblorosas. Darby, no sé quién te contó esos cuentos de hadas. Cuentos de hadas. Pero te aseguro que es solo un malentendido. Iremos a casa enseguida y te lo explicaré todo. No es necesario, Henning, dijo Darby con calma. Ya me he enterado de todo por mí mismo, y no me voy a casa. Al menos, no contigo. Cordelia intercambió una rápida mirada con Malcolm, que asintió débilmente. Bueno, dijo Cordelia, enderezándose hasta alcanzar su estatura completa. Ya que has vuelto pronto y obviamente sabes más de lo que deberías, supongo que no tiene sentido retrasar lo inevitable. Henning, díselo. Henning se puso aún más pálido, pero, al encontrarse con la dura mirada de su madre, asintió. Se levantó lentamente, apoyando las manos en la mesa, y dijo con voz sin vida: Darby, hemos discutido el estado de las cosas y hemos tomado una decisión. Ya no formas parte de nuestra familia. Cordelia aplaudió triunfante, con los ojos brillantes de regodeo. Por fin, exhaló. Por fin nos libraremos de esta molestia. Darby los miró con calma, sin miedo. Había estado esperando este momento, preparándose para él. Me lo imaginaba, dijo en voz baja. Bueno, supongo que en ese caso, sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Ya no necesitarás esto. Henning cogió la carpeta con vacilación y la abrió. A medida que hojeaba las primeras páginas, se ponía cada vez más pálido. Cuando llegó a las fotografías, sus manos temblaban tan violentamente que los documentos empezaron a caerse sobre la mesa. ¿Qué hay ahí?, preguntó Cordelia bruscamente, intentando mirar por encima del hombro de su hijo. Todo, susurró Henning. Lo había recogido todo: el diario, fotos de rituales, datos sobre desapariciones, copias del contrato, incluso las grabaciones de la conversación en mi despacho cuando discutimos. No pudo terminar, pero Cordelia ya le había arrebatado la carpeta de las manos y revisaba frenéticamente su contenido. A cada página que pasaba, su rostro se contorsionaba más y más de rabia y miedo. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, mirando a Darby. «No entiendes lo que está en juego. No se trata solo del bienestar de nuestra familia. Es un tratado antiguo, cuya ruptura nos llevará a... ¿A qué, Cordelia?», preguntó Darby con calma. «¿A la pérdida de tu influencia? ¿Empezarás a envejecer como la gente normal? ¿Tendrás que vivir sin protección mágica, confiando solo en tu propia fuerza y talento, que nunca parecías tener?» Thaddeus Bramble se levantó de repente. «Darby tiene razón», dijo con voz repentinamente firme. «Esto tiene que acabar. Hay demasiadas víctimas, demasiada sangre. Mi hermana Lillian fue solo una de tantas». Cordelia se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados por la rabia. «Tú nos has traicionado, después de todo lo que hicimos por tu familia». «¿Después de matar a mi hermana?», preguntó Thaddeus con amargura. «Llevo 30 años callado, viviendo con esta culpa. Ya no puedo más». «Traidores», siseó Cordelia. «Sois todos unos traidores. El tratado debe cumplirse. Tenemos obligaciones». «Tus obligaciones han terminado, Cordelia», dijo Darby con firmeza. «Ya se han entregado copias de todos los documentos de esta carpeta a personas de confianza.
Si me ocurre algo, irán a la policía, a la prensa, a Internet. Se acabó. Henning se hundió lentamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué has hecho?, susurró. No lo entiendes. Entiendo más de lo que crees, Henning. Darby miró a su marido con tristeza. Me doy cuenta de lo fácilmente que un hombre puede perderse a sí mismo cuando se somete al miedo y al ansia de poder. ¿Cómo puede convertirse en una cáscara vacía haciendo la voluntad de otros? Eras tan brillante, talentoso, lleno de vida cuando te conocí. Y luego Cordelia te convirtió en una marioneta obediente, dispuesta a sacrificar a su propia esposa. No era mi intención. La voz de Henning temblaba. Pero si no lo hacías, todo se derrumbaría. Nuestro clan, nuestra herencia, nuestra defensa. Llevas siglos viviendo de la vida de los demás, dijo Darby. Se acabará, aquí y ahora. Malcolm Gray rió de repente, una risa fría y desagradable. ¿De verdad cree que unos trozos de papel y una investigación de aficionado pueden detener algo que existe desde hace 200 años? Lo siento, señora Lloyd, pero es usted ingenua. Tenemos conexiones en la policía, la oficina del fiscal, el gobierno estatal. Su vie será declarada falsa, sus testigos desacreditados, y usted misma... Bueno, los accidentes ocurren todos los días. ¿Me está amenazando, señor Gray?, preguntó Darby con calma. No, solo expongo un hecho. Sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. El tratado se cumplirá, con o sin su ayuda. Darby lo miró largamente, luego sacó el teléfono del bolso y pulsó el botón de marcación rápida. ¿Melanie? Sí, estoy bien. Puedes seguir adelante y poner en marcha el plan B. Sí, el señor Gray acaba de amenazarme. ¿Lo has entendido? Oh, bien. Puso el teléfono sobre la mesa. Esta conversación acaba de ser retransmitida en directo. Mi amiga Melanie Thornton, reportera del Boston Globe, y un equipo de sus colegas ya han enviado la historia al editor. El artículo saldrá mañana por la mañana, pase lo que pase conmigo. Además, ahora mismo hay 2 investigadores privados fuera, contratados por Octavius Reed. Una mentirijilla no vendría mal, decidió Darby. Están vigilando la casa y están dispuestos a intervenir si no salgo en 10 minutos. Malcolm perdió su fanfarronería y miró nervioso a los demás. Va de farol, dijo inseguro. ¿No podría... ¿Lo comprobamos? Darby sonrió. He pasado una semana lejos del lago, señor Gray. He tenido tiempo de prepararme. De repente, Cordelia se abalanzó sobre ella, pero Darby se lo esperaba. Se apartó y Cordelia falló, casi cayéndose. Te vas a arrepentir de esto, siseó. Todas lo lamentaréis. No, Cordelia, replicó Darby con calma. Te arrepentirás de cada vida inocente que quitaste por tu propio bien, cada gota de sangre derramada en Willow Grove. Se volvió hacia Henning, que estaba sentado encorvado, con la mirada fija en un punto. Adiós, Henning. Me encantó el hombre que una vez fuiste. Es una pena que se haya ido. Darby se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Estaban demasiado conmocionados, demasiado confusos ante la destrucción de una conspiración centenaria. En la puerta, se dio la vuelta por última vez. Los papeles del divorcio se entregarán el lunes. Estoy segura de que no le importará una disolución rápida y tranquila del matrimonio, dadas las circunstancias. Con esas palabras, Darby salió del comedor, cruzó el vestíbulo y abandonó la mansión Lloyd a la que no pensaba volver nunca más. Fuera, Melanie la estaba esperando, paseándose nerviosa junto a la verja. «¡Ya ha salido!», exclamó aliviada. Empezaba a preocuparme. «Ha ido mejor de lo que esperaba», contestó Darby mientras subía al taxi que Melanie había llamado con antelación. «Ahora vámonos de aquí. Necesito darme una ducha y lavarme todo lo que hay en esta casa». Mientras el taxi se alejaba, Darby no miró atrás. Solo miraba hacia adelante, hacia un futuro que ahora era solo suyo. 6 meses después, Darby Wessel,
había recuperado su apellido de soltera inmediatamente después de divorciarse, estaba sentada en un acogedor café de Boston, revisando las últimas revisiones de su libro, Sombras de Nueva Orleans, una historia de dinastías familiares y sus oscuros secretos. Frente a ella estaba sentada Melanie Thornton, que había ganado un prestigioso premio de periodismo por su serie de artículos sobre la corrupción y los abusos entre las familias de la élite de Luisiana. Estas son las últimas noticias. Melanie colocó un periódico fresco sobre la mesa. Malcolm Gray ha sido detenido acusado de fraude financiero. Parece que, sin la protección mágica, su imperio se está desmoronando más rápido de lo que nadie creía posible. Darby miró el artículo. La familia Lloyd era un caos desde su marcha. Cordelia había envejecido de repente. Se había convertido en una anciana decrépita en cuestión de meses, lo que había provocado bastantes rumores en la comunidad. Henning dejó la universidad y se rumoreaba que se había ido a Europa. Thaddeus Bramble testificó contra la familia, revelando numerosos delitos financieros que habían cometido durante décadas. ¿Y Willow Grove?, preguntó Darby, sorbiendo su café. La policía ha estado excavando allí, contestó Melanie. Han encontrado algunos huesos viejos, pero es difícil demostrar nada concreto. Lo principal es que su imperio se ha derrumbado, sin dinero, sin poder, sin influencia. Tienen lo que se merecen. Darby asintió, mirando por la ventana la primaveral Boston, la ciudad que se había convertido en su nuevo hogar. Había empezado a dar clases en una universidad local, había hecho nuevos amigos, había conocido a un hombre comprensivo con el que ahora entablaba una relación con cautela. «¿Sabes?», le dijo a Melanie, «a veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera encontrado aquel diario, si no me hubiera dado cuenta de las rarezas, si no hubiera investigado». «Pero te diste cuenta», Melanie le apretó la mano. «Eras más fuerte que todos ellos juntos, sin tratados mágicos, sin sacrificios, sin siglos de imperio a tus espaldas, solo una mujer inteligente y decidida que no temía desafiar». Darby sonrió. Los recuerdos de la casa de Lloyd, de Henning, de Cordelia, aún le causaban dolor, pero ahora era más tranquilo, convirtiéndose en una valiosa experiencia. «Es hora de seguir adelante», dijo, cerrando el portátil. «El libro está casi terminado, el pasado está resuelto. Ahora quiero centrarme en el futuro». «Por el futuro», Melanie levantó la copa en un brindis juguetón. «Por el futuro», repitió Darby, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa era realmente despreocupada. Al salir del café, Darby se detuvo un momento en la soleada calle, respirando el aire fresco de la primavera. Había vencido a la oscuridad, se había liberado de las cadenas del pasado y había empezado una nueva vida. Y en esta nueva vida no era una víctima, sino la heroína de su propia historia.